Hemos entregado creo que tienen todos ustedes, un folletito que en realidad son las pruebas de imprenta. Aquí también, como hasta última hora no es posible cerrar a todos los conferenciantes, y como ven ustedes, ya entregamos el programa de conferencias hasta el 13 de diciembre, pues hemos optado, aunque no sea muy bonito, entregarles hoy esto a expensas de que dentro de la próxima conferencia, que sea el 26 de abril, espero que tengamos ya el tríptico en colores y bonito y de manera, digamos, más elegante que lo que ahora les entregamos a ustedes. Pero bueno, amigos, tienen ustedes aquí cuál va a ser el programa del ciclo de este año. El objetivo fundamental que hemos buscado ha sido, como dice directamente el título, Ciencia, Vida y Salud. Nos parecía que en este momento en la sociedad, en la investigación tecnológica, hay unas evoluciones muy rápidas. La ciencia está avanzando a una rapidez enorme. En los campos, por ejemplo, de las células madres, que es de lo que precisamente nos va a hablar hoy Bernard Soria, en el campo del genoma humano, la evolución en el campo del Alzheimer, en las enfermedades cancerosas, en la reproducción de la vida, en la lucha contra la malaria, las luchas coronarias, etc. Y nos parecía que teníamos que ofertar en el Fórum Deusto un ciclo de cierta extensión y cierto rigor para hablar sobre todos estos temas. Y de ahí que empecemos hoy con Bernard Soria y terminaremos con Joan Marrugat. Hoy nos hablará sobre la utilidad terapéutica de las células madres y lo cerraremos el 13 de diciembre con la enfermedad coronaria y todo lo que eso supone. Como ven ustedes, por el ciclo abordamos temas de mucho interés y además de mucha relevancia para la vida cotidiana de las personas. Las células madres, la secuenciación del genoma humano, va a haber ahí dos conferencias sobre el tema del genoma humano. El próximo 26, doctor José María Maco, que está aquí de Bilbao, está en la medicina tras la secuenciación del genoma humano, y el 8 de noviembre el doctor Carlos Romeo, que es de esta universidad, intervenciones en el genoma humano, terapia eugenesia, del Alzheimer, de la obesidad, de la asistencia integral en la enfermedad cancerosa, del doctor Santiago de Seus, el 27 de octubre, nos hablará sobre el tema de la píldora de la menopausia. Doctor Pedro Alonso, quizás ustedes lo hayan visto en algunos programas de televisión, es una persona que ha trabajado mucho en el tercer mundo sobre nuevos retos en la lucha contra la malaria, y cerrará todo el doctor Marrugat con la enfermedad coronaria en el sur de Europa. Bueno, este es un poco el ciclo, y ya veo que aquí aparece el conferenciante. Pasen, por favor, y a ver si pueden poner en marcha esto. Pruébalo un poquito de nada, a ver si te va. Félix, siéntate, por favor. ¿Tú cómo lo vas a hacer? ¿De pie o...? Yo, si puedo estar cerca de la ordenador. Bueno, donde usted diga que es el que manda aquí. Y mientras él termina de preparar, yo termino de hacer la presentación. Este ciclo va a tener una particularidad, y es que nosotros en el Fórum Deusto, de estas cosas en la Universidad de Deusto, pues no es de lo que más trabajamos precisamente, no es el campo en el que trabaja la Universidad de Deusto, y hemos pedido la colaboración del profesor doctor Félix Goñi, que es catedrático de bioquímica de la Universidad del País Vasco, Escuela Rica Universitatea, y que además es un gran amigo nuestro, y le hemos pedido que nos asesore, que nos ayude, que entre en contacto y prácticamente que nos haga digamos, el ciclo. Yo quiero hoy públicamente agradecerle al doctor Félix Goñi, digamos, toda la ayuda que nos ha prestado y toda la ayuda que les va a prestar a ustedes en
en la elaboración de este ciclo, en los contactos. Él es amigo de todos los que vienen aquí, como científico social que es Premio Nacional de Investigación, y es uno de los investigadores más prestigiosos de España en estos campos, y su labor ha sido imprescindible para poder llevar a cabo pues este ciclo. Y él también presente esta vez dos diferentes conferenciantes. Él les conoce, a mí me parece que si él ha coordinado la confección del programa, que sea él también quien vaya presentando, sin que él me pase un chivato a mí y empiece a presentar a los diferentes conferenciantes. No, y si no, nos podemos sentar nosotros abajo, si quieres. Bueno, pero quiero decir, para que él, mientras él vaya hablando, sí, luego nos pasamos abajo. Sí, nos pasamos. Pues yo creo que, si te parece, Félix, puedes empezar a presentarle al doctor Bernat Soria. Pues con mucho gusto. No, bueno, me sé un poco porque no me iba a decir que claro, soy amigo del doctor Soria hace muchos años, pero no se vayan a creer que está aquí, que lo hemos traído aquí por ser amigo mío, no. O sea, tiene, es bien conocido, sobrados méritos. Solamente voy a hacer una pequeña, ahora que ya estamos tranquilos de que por fin funciona el aparato, voy a hacer una brevísima semblanza biográfica y luego ya les dejaré con el doctor Soria, que es a quien hemos venido a oír. El doctor Soria es valenciano, de Carlet, y estudió medicina en Valencia, hizo el doctorado allí con José Viña, que era catedrático de Fisiología y Bioquímica y uno de los patriarcas, digamos, de la bioquímica, de la actual bioquímica española. A continuación, después de hacer la tesis doctoral, pues hizo un periodo postdoctoral en Alemania, en Göttingen, en el laboratorio donde los doctores Neher y Sackmann estaban desarrollando una técnica que en inglés se llama patch clamp y que yo no conozco a nadie que haya sido capaz de traducir eso al castellano. Bueno, pues una técnica por la cual esos investigadores recibieron más tarde el premio Nobel, y seguramente que Bernat les ayudaría mucho en aquello. Después hizo otro periodo postdoctoral en Inglaterra, en Norwich, en la Universidad de East Anglia, y ya finalmente pues volvió a España, donde fue adjunto, como ocurría entonces, y luego agregado y catedrático en la Universidad de Alicante. Y en 1997, al fundarse la Universidad Miguel Hernández, pues pasó a la Universidad Miguel Hernández, donde ahora es director del instituto, donde ahora dirige, estaba seguro de sí, el prestigioso Instituto de Bioingeniería. Hasta aquí la mera enumeración biográfica, pero de todas formas yo quiero señalar que hay algo especial en la actividad del doctor Soria. El doctor Soria es un científico eminente, pero hay muchos científicos eminentes a los que, bueno, a lo mejor no hubiéramos invitado a venir aquí, o si los hubiéramos invitado, pues no hubieran atraído a tanto público. Y esto se debe a que en realidad hay en la personalidad del doctor Soria como tres estratos o tres niveles de actividad. El más importante, sin duda, es el de su participación en el bando de los moros en las fiestas de moros y cristianos de Carlet. Esto es con mucho la faceta más importante de su actividad. A otro nivel, también importante, está su papel
investigador en la biofísica y la fisiología, y últimamente con muchas incursiones a la clínica de las células beta del páncreas que producen la insulina y la clínica de la diabetes tipo 1, etc. Y luego hay otra tercera faceta que quizá en su actividad, en su actividad es, o en su propia la percepción de su actividad es menos importante, pero que es importantísima para los demás, que es su papel de divulgador de la ciencia y su papel de divulgador de los aspectos sociales de la ciencia. Nuestra vida hoy sería inimaginable sin la contribución de la ciencia. Sin el descubrimiento del electrón, pues yo tendría que estar forzando la voz, ustedes no me oirían bien, no tendríamos las imágenes. Todo eso es debido al descubrimiento, a un descubrimiento de física de partículas, el descubrimiento del electrón. Bueno, pues a pesar de que vivimos en la ciencia y de la ciencia y gracias a la ciencia, vivimos paradójicamente en un periodo de la historia en el que la ciencia está mal vista y los científicos tienen a veces que presentar excusas. Y eso se debe a que la mayoría de los científicos no somos capaces a presentar ante la sociedad de una manera coherente las razones de nuestra actividad y la importancia de nuestra actividad. Y en esto, tanto como el otro, pero en esto el doctor Soria es un maestro y por esta faceta su labor adquiere un relieve peculiar y por todo eso, y también, como decía al principio de todo, porque es amigo nuestro, pues hoy le tenemos aquí y estamos dispuestos a disfrutar de su conferencia. Entonces termino, que esto ya ha sido demasiado largo, y les dejo con el doctor Soria. Que si no te importa, nos podemos... Yo quiero agradecer la presentación cariñosa, ya lo han visto ustedes, que ha hecho el profesor Ferisgoñi. No sé si el orden de relevancia de mis méritos era el adecuado, pero en fin, continúo batallando todos los años con mis amigos y también con toda mi familia, pues son fiestas familiares, ¿no? Estamos toda la familia, batallamos en el lado moro, todos los años perdemos, ¿eh? y al año que viene pues volvemos a empezar. Es una, digamos, los mediterráneos, ustedes saben que tenemos una forma de aproximarnos a la vida que a veces es un poco distinta del que se observa en otras latitudes, pero lo cierto es que la gente cuando se incorpora a algunas de esas actividades pues ve que hay muchos matices, ¿no? Quizás el matiz de que aparte de eso es una fiesta familiar en la que toda la familia solemos pelear en el mismo bando, pero no siempre, es decir, y cuando, como esto viene de familia, pues si uno se empareja con una chica que es cristiana y tú eres moro, hay que decidir si nos hacemos moros o si nos hacemos cristianos, y no siempre se resuelve, ¿no? Con lo cual pues genera otro tipo de conflictos. Yo la propuesta que tenía para hoy era, durante los próximos 50 minutos, hablarles de las células madre. Y como verán hay muchas imágenes y hay textos que están en inglés. No se preocupen si no entienden el texto o si no distinguen muy bien desde dónde están exactamente qué pone, porque yo lo voy a ir contando. Lo que ocurre es que los que venimos de ciencias y de los laboratorios necesitamos imágenes y pizarras para poder contar lo que estamos contando. Y además hay cosas que yo creo que hay que verlas, ¿no? No es lo mismo hablar del embrión que ver un embrión y saber cuando digo un embrión de una semana a qué me refiero, o cuando hablamos de un proceso patológico a qué me refiero, y esas son imágenes que uno tiene que mostrar. La idea que yo tenía para hoy era contarles un poco qué son las células madre y también qué pueden significar las células madre. Por lo tanto, el título Utilidad terapéutica de las células madre pues es un título suficientemente ambiguo como para poder empezar a hablar. En una conferencia reciente que les di a un grupo de compañeros cardiólogos, ellos habían sugerido el título y habían puesto un título que era
regeneración pancreática, ¿no? Es decir, ya habían llegado, ya estaban regenerando páncreas, ¿no? Y antes de empezar, solicité permiso para cambiar el título, así que aprovecho el ejemplo que utilicé el otro día para pasarlo aquí y decir, si me dejaran poner un título, me gustaría que la conferencia se titulase "Algunos resultados preliminares que hemos de interpretar con mucha cautela". Eso sería más correcto, porque si no da la impresión de que cuando uno dice que el ratón se le ha curado la diabetes, que ya está resuelto. Y en realidad lo único que estamos diciendo es que cuando trasplantamos esas células a un modelo de diabetes que teníamos en el ratón, se le normaliza la glucemia, pero no estamos diciendo que el modelo de diabetes del ratón sea similar a la diabetes en humanos, ni estamos diciendo muchas cosas más. O sea que el hecho de que algunas cosas se observen no quiere decir que esté resuelto. Por lo tanto, la primera observación ya de entrada es que me gustaría que esta conferencia se llamase "Algunos resultados preliminares que interpretaremos con mucha cautela y prudencia". La segunda es mandar un mensaje un poco más positivo. El campo de las células madre es un campo relativamente nuevo, y si no es nuevo, sí que es cierto que está explotando en los últimos 4 o 5 años, y en opinión de muchos expertos nos va a obligar a releer la medicina de nuevo, a volver a hablar del cáncer de otra forma, a volver a hablar de las patologías de otra forma, y eso es lo que ocurre cuando se da una revolución en ciencia o en medicina. Lo que se entiende por revolución científica no tiene nada que ver con las revoluciones sociales o las políticas, es decir, tiene que ver con que cambia un paradigma y tienes que volver a reinterpretar la realidad circundante en función de ese paradigma. Y a lo mejor las células madre y la medicina regenerativa es casi seguro que es un nuevo paradigma con el cual tenemos que volver a releer el cáncer, o a releer la diabetes, o a releer la hipertensión. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a hablar de cosas. Y quiero empezar con una imagen que es de Prometeo. Esta imagen la he utilizado algunas veces y gracias a la colaboración del público y de mis amigos ya tengo una buena colección de imágenes de Prometeo. Prometeo cometió, según la mitología griega, el pecado de robar el fuego a los dioses. Como castigo fue condenado a vivir amarrado a unas rocas y un águila llegaba, digamos, por el día y le devoraba el hígado, que regeneraba por la noche. Yo es la primera asociación que he encontrado del concepto de pecado y del concepto de células madre, que son dos conceptos con los que he convivido en los últimos años y espero pues que poco a poco se vaya resolviendo. Pero permite empezar a hablar, permite decir, ¿realmente puede regenerar el hígado? ¿Qué de cierto hay en este mito? ¿Regenera el hígado? La respuesta es sí, el hígado puede regenerar. Y no regenera en una noche, regenera en meses. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que las patologías a las que, en el caso del hígado, a veces nos enfrentamos, por una hepatitis vírica o una hepatotoxicidad, o es frecuente los intentos de suicidio con pastillas, se suelen resolver, es decir, suelen salir porque se les obliga a vomitar, se le hace un lavado gástrico, pero a veces la resultante es que salvas la vida pero se han quedado sin hígado. Las moléculas, la química es tóxica, el hígado es la gran cocina que procesa y se encarga de limpiar ese tóxico, y el precio que pagamos es que los hepatocitos mueren. Y sin hígado no se puede vivir, y necesita un trasplante. Entonces, si supiésemos regenerar hígados, a lo mejor podríamos ayudar un poco en esos procesos. Pero no solo en esos procesos, si me permiten una broma, a veces, ¿para qué necesitamos células hepáticas? Pues sin lugar a dudas, para la tortura a la que sometemos a nuestros hígados, muchas veces el alcohol es un tóxico hepático a cualquier dosis, ¿no? Yo soy de los que se dejan convencer fácilmente por los cardiólogos cuando dicen que dosis moderadas de alcohol son buenas para el corazón o para las coronarias, y me he convencido rápidamente, ¿no? Si hablamos del hígado en vez de hablar del corazón, cualquier dosis de alcohol es tóxica para el hígado, pero más que eso, incluyendo eso, hay un listado largo de enfermedades, el fallo hepático agudo,
el cáncer de hígado, la cirrosis, una consecuencia, o una serie larga de enfermedades en las que hay una mutación, falla una enzima y el hígado no funciona bien. Entonces hay un largo listado de situaciones en las que si supiésemos regenerar hígado y si aprendemos a regenerar hígados, podríamos ayudar en esos procesos. Y si volvemos al caso de ese adolescente o esa adolescente que ha hecho un intento de suicidio, y intento de suicidio que se ha salvado, pero que se ha quedado sin hígado, si supiésemos regenerar hígado, a lo mejor podríamos intentar que regenerase su propio hígado y no tener que llegar al trasplante. Porque el trasplante salva vidas, pero condena a la inmunosupresión. O sea, se tienen que tomar pastillas para evitar el rechazo durante toda su vida. Y eso es un precio alto, que se puede evitar. Entonces, tiene sentido regenerar órganos. El campo en el cual yo he trabajado más en los últimos 20 años es la diabetes. Y ahí la pregunta es, ¿podemos regenerar el páncreas? Bueno, al final comentaré esa pregunta, pero ahí la respuesta no es tan buena. El páncreas sí que puede variar algo su capacidad, ¿no? La masa, pero no tanto. O sea, la capacidad de regeneración del páncreas está limitada y por lo tanto la consecuencia es que como no conseguimos sustituir funcionalmente lo que el páncreas endocrino hace, la enfermedad se llama diabetes. Entonces voy a volver sobre la diabetes algunas veces, porque la diabetes en este momento es una enfermedad con una prevalencia muy alta. Las cifras, la estimación que se hizo hace 4 años y que se publicó en la revista Nature era que en el año 2000 se estimaba en 150 millones el número de diabéticos en todo el mundo y se calculaba que para el 2010 se alcanzaría la cifra de 220 millones y se duplicaría a 300 millones para el 2025. Y esas cifras se consideraron, muchos dijeron, es una exageración. Era la estimación más optimista. O sea, la cifra de 220 millones ya la hemos alcanzado. O sea, en el 2003 se alcanzó la cifra de 220 millones de diabéticos en todo el mundo. Está aumentando la diabetes en todo el mundo. Esto en rojo tienen los valores para el 2000, en amarillo para el 2010. Y fíjense, ¿dónde está aumentando más? Está aumentando más en Asia. En Asia vive la mitad de la población del mundo, más de 3.000 millones de personas viven allí. ¿Qué está pasando en Asia en este momento? Lo que está pasando en Asia es que se está pasando de un estilo de vida rural a un estilo de vida urbano. O sea, de un estilo de vida en el cual se hace ejercicio y no se come mucho, a un estilo de vida en el cual no se hace ejercicio y se come mucho. Es la primera vez en la historia de la humanidad que cientos de millones de personas comen lo que quieren varias veces al día, todos los días. Pero eso no era lo que ocurría a nuestros tatarabuelos, ¿no? A nuestros ancestros. Los que nos pasaron los genes eran individuos de nuestra propia especie que comían poco y corrían mucho. En realidad tenían genes para sobrevivir comiendo poco. Habían otros que se morían. Los que se mueren no pasan los genes a la siguiente generación. Pasan genes los que sobreviven. Entonces tenemos genes para comer poco y correr mucho. Esos son los genes que llevamos nosotros dentro. Y lo que estamos haciendo es lo contrario. Cuando empezamos a no hacer ejercicio y a comer todos los días y varias veces al día, el precio que pagamos es diabetes. Los mismos genes que nos sirvieron para salvarnos como especie son los genes, digamos, que ahora nos llevan a la diabetes. Fundamentalmente a la diabetes tipo 2, que son el 90% de los diabéticos de todo el mundo. También la diabetes tipo 1 está aumentando, pero la tipo 1 es distinta. La tipo 1 es la que se presenta en los niños, en los adolescentes, cada vez a edades más tempranas, y eso es una mala noticia, porque significa que la progresión va a haber muchos más años de evolución por delante, en las cuales se destruye selectivamente un tipo de célula, la célula beta. Y de ahí que la terapia celular sea tan atractiva, porque el supuesto teórico es que si somos capaces de generar células que sustituyan esa función, si se la damos a aquel paciente al cual le faltan esas células concretamente, seremos capaces de restablecer esa función. La tipo 1 también está aumentando y todo eso son malas noticias. ¿Cuál es la buena noticia?
La buena noticia es que podemos sacar islotes del páncreas y trasplantársela a los diabéticos. Eso es una técnica que cada vez está mejorando más, que hemos empezado a hacer en España, en el Carlos Saya ya han empezado los trasplantes, y que presumiblemente otros hospitales españoles se irán incorporando y será una terapéutica que tendremos aquí. ¿Por qué es una buena noticia? Es una buena noticia para el paciente diabético porque se ve libre de insulina. Ya no tiene que controlarse la glucosa varias veces al día, no tiene que pincharse insulina, no tiene que estar pendiente de cuánto como, de que si hago ejercicio, de que si no hago ejercicio, todas esas cosas que disminuyen la calidad de vida del diabético. El diabético lo que ve es eso. ¿Qué es lo que ve el clínico? El clínico ve una cosa más relevante, y es que se paran las complicaciones de la diabetes. Que tomamos esos islotes, se los trasplantamos a un paciente diabético y se le paran las complicaciones. ¿De qué estoy hablando? La buena noticia, de la mala noticia de la diabetes, es que un porcentaje de diabéticos, no todos, con el paso de los años, por eso es tan importante la edad a la que aparece. Si te aparece la diabetes a los 70 años, bueno, si piensas vivir 120 es posible que allá a los 120 tengas complicaciones, pero no es frecuente vivir hasta los 120. Lo normal es morirse alrededor de los 80, porque ese es el promedio de vida que tenemos en este momento. Si te aparece a los 70 años, muy probablemente no tendrás complicaciones, porque las complicaciones aparecen con la duración de la enfermedad. Pero si te aparece a los 15 meses, como muchos bebés que ya tienen diabetes a los 15 meses, si te aparece a los 4 o 5 años, es probable que a los 30, a los 40 aparezcan las complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones de la diabetes? La ceguera por retinopatía, el fallo renal, si hay que trasplantarse el riñón porque el riñón deja de funcionar y entonces se tienen que trasplantar un riñón, el mal funcionamiento de ciertos nervios, o el riesgo cardiovascular, es decir, la posibilidad de tener un infarto de miocardio o un ataque cerebral es más alta. Y todo eso son malas noticias, ¿no? Porque el que aumente el riesgo cardiovascular ¿por qué es una mala noticia? Mire, por lo siguiente, ya les voy a hacer, hay una profecía que puedo hacer en este momento. Sé de qué se van a morir el 80% de los que están en esta sala. No sé cuáles, pero el 80% se van a morir de un infarto de miocardio o de un accidente cerebrovascular. Eso, digamos, esas dos cosas tienen que ver con el 78% de las muertes. Por lo tanto, ahora mismo ya lo sabemos, el 80% de los que estamos aquí, incluyendo quien les habla, nos vamos a morir de eso. Si mi probabilidad de tener eso es 2 veces o 4 veces, es una pésima noticia, porque quiere decir que mi posibilidad de morirme por la causa más frecuente de muerte es más elevada. Entonces el trasplante lo que tiene es que todo esto lo para o incluso lo revierte. O sea, para la progresión de las complicaciones, en el caso de la retinopatía, para la progresión, en el caso del fallo renal incluso se puede regenerar la función renal. Todo eso son buenas noticias. Entonces, si tuviésemos suficientes islotes para todos, y si no fuera porque cuando se hace un trasplante de islotes hay que dar inmunosupresores, la conferencia se podría acabar aquí. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Los problemas que tenemos es que no hay suficientes islotes para todos. España es número 1 del mundo en donación de órganos, el País Vasco es número 1 en el número 1, o sea, ustedes tienen las cifras más altas de donación de órganos de todo el mundo. Entonces, la pregunta sería, ¿hay suficientes donantes en el País Vasco para todos los diabéticos que hay en el País Vasco? Les adelanto que en el mejor de los casos podrían trasplantar a 1 de cada 1000 o a 1 de cada 10.000 diabéticos de los que tienen aquí. Por lo tanto, ya sabemos que no tenemos células para todos. Entonces, la primera pregunta que hay que resolver es, hay que buscar fuentes alternativas de células. ¿Dónde están esas células? ¿De dónde vamos a sacar células para todos? Esa es la primera pregunta que hay que contestar. La segunda pregunta que hay que contestar, como proyecto de investigación me refiero, es si a pesar de todos tuviésemos células para todos o donantes para todos,
les tendríamos que dar inmunosupresores. Digamos que en el trasplante cambiamos los pinchazos por pastillas, ¿eh? Y las pastillas son inmunosupresores, o sea, son productos que evitan el rechazo de aquello que nos han trasplantado. Pero al mismo tiempo que evitan el rechazo, también tienen efectos secundarios. Por ejemplo, se pierde resistencia frente a las infecciones, o la probabilidad de tener un proceso de malignización, un proceso canceroso, es más alta. Es un precio alto el que se paga. Por lo tanto, si pudiésemos evitar la inmunosupresión, sería mejor, ¿no? Todo lo que hagamos para disminuir la inmunosupresión o la necesidad de inmunosupresión va a ser bueno. Y el resto de la conferencia va a intentar contestar esas dos preguntas. ¿Cómo podemos conseguir células para todos? Y cómo podemos evitar la inmunosupresión. Y las células madre nos pueden ayudar en las dos cosas. Claro, ¿dónde están las células madre? ¿Qué son las células madre? Una célula madre es una célula que se convierte en otras células. En realidad, stem cell, que es el término en inglés, se traduciría mejor por célula troncal, porque stem es un tronco del cual salen otras ramas y de cada rama otras ramas. Esta imagen del árbol que tenemos a la izquierda es mejor. Esta es una célula troncal que da lugar a otras, que a su vez dan lugar a otras. O sea, una célula troncal da lugar a otras células que a su vez dan lugar a otras células. Claro, esta da lugar a cualquiera de estas, pero esta ya solo da lugar a estas. O sea, a medida que se va desarrollando, la potencialidad disminuye, el compromiso, y lo mismo pasa durante el desarrollo embrionario y fetal. Las células de origen embrionario tienen la mayor potencialidad, pueden transformarse en cualquier tipo celular. Si tomamos las células de momentos del desarrollo fetal o del adulto, el compromiso que tienen esas células con un tipo celular es mucho más alto y por lo tanto su potencialidad está más limitada. Esas son tenemos células madre en cualquier momento del desarrollo, pero las que tienen mayor capacidad de proliferación y diferenciación son las más primitivas, que son las embrionarias. Las que aparecen en tejidos ya más desarrollados tienen menos capacidad de proliferación y menos de diferenciación. En teoría, si somos capaces de hacer células a partir de... Y digo en teoría, fíjense que es un matiz importante. Si a partir de una célula madre somos capaces de hacer células cardíacas o hepáticas o pancreáticas o tal, podríamos tratar una serie de enfermedades. El dibujo que tiene en este momento en la pizarra muestra desde el infarto y las enfermedades hepáticas a las neurodegenerativas, o sea, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, la diabetes, etcétera, etcétera. Y el listado no es completo. Luego verán por qué no es completo, porque en realidad es mucho más amplio. Empecemos por las embrionarias. Como les decía antes, si hablamos del embrión humano, en este caso, es bueno que veamos imágenes del embrión. Y esto son fotografías tomadas de embriones humanos, son del Instituto de Exeus, procedentes de procesos de fertilización in vitro. Esto es un embrión de un solo día, lo que tienen aquí pone día 0, pues este es el embrión del primer día, ¿vemos? Justo después de la fertilización. Aquí empieza algo que llamamos mórula, es como la mora, por las moras del campo, mórula sería una mora pequeña, porque empieza a dividirse y se va compactando hasta que aproximadamente entre el día 5 y el 7 aparece esta imagen que vemos aquí, donde hay una parte de fuera, digamos, y aquí una pequeña grupo de células, la llamada masa celular interna. Este grupo de 20 o 30 células es el que dará lugar al feto, a cualquiera de las células que hay en el feto o en el adulto, mientras que la parte externa, el llamado trofectodermo, contribuye a la placenta. O sea, es la parte que el embrión pone en la placenta. La placenta pone una parte el embrión y otra parte la madre, ¿no? Entonces, las células madres se sacan de la pelotita esta. Es como una pelota de tenis dentro de otra pelota de tenis. O sea, de la pelota de dentro es de donde se sacan las células madre. Y estas células madre lo que hace es que se ponen en cultivo, esa pelota de células se pone en cultivo y van creciendo. ¿Y qué propiedad tienen esas células? La propiedad que tienen es que crecen de forma indefinida, o sea, pueden proliferar indefinidamente. En este momento hay cultivos que llevan desde el año 98, o sea, llevan ya 6 años, que se han dividido cada par de días, hacen un proceso de división,
y si alguien es aficionado a las matemáticas, puede coger, esto es una progresión geométrica de grado 2, puede coger una célula y ver hasta dónde llegamos. Al principio las cifras parecen pequeñas, ¿no? Porque uno pasa de una célula 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, pero fíjense, si hacen el cálculo, que en pocas semanas tendremos millones y miles de millones. Es un proceso que va muy deprisa y que alcanza cifras como el ejemplo aquel, a veces lo he utilizado, cuentan del inventor del ajedrez que dijo, ¿qué quieres de premio? Un granito de arroz por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero. Cuando uno lo cuenta así, da la impresión que eso va a ser medio saco de arroz. Cuando el contable echó números, no había suficiente arroz en todo el mundo para pagarle al inventor del ajedrez. Esas son las ventajas de las progresiones geométricas de grado 2. Entonces ahí tenemos una primera propiedad muy importante. Podemos generar muchas células, por lo tanto tenemos una fuente de células que puede servir para la alta prevalencia de enfermos que tenemos. Es evidente que yo aquí no estoy entrando en otro aspecto, que es, ¿el embrión es o no es una persona? Y no voy a entrar en ese tema, pero me gustaría poner 2 o 3 ejemplos. Lo digo porque eso me exigiría un curso. Es un curso que he dado. Es decir, que yo fui invitado en un curso de ética que daba la Johns Hopkins junto con la Fundación de Ciencias de la Salud, digamos, donde la pregunta que tiene que contestar es si el embrión es o no es un ser humano. Yo no es que pretenda contestar esa pregunta, pero creo que los científicos tenemos obligación de aportar datos para que se abra una reflexión. O sea, el punto de vista acerca de si el embrión de una sola célula es o no es un ser humano, el que tiene en este momento la jerarquía de la Iglesia cristiana católica es uno, pero el que tenía Santo Tomás era otro. Entonces, yo lo que pido es que se reflexione. Reflexión que además va a ocurrir de cualquier manera, y en un momento determinado creo que se va a cambiar ese punto de vista, porque ciertas reflexiones no son contrarias a la religión. Es más, son necesarias dentro de la religión. Que se haga la reflexión y que se adopte el punto de vista que es más pertinente. ¿Cuál es el papel de los científicos en esa reflexión? El papel de los científicos es aportar datos. Es decir, usted piensa esto por una razón que es muy importante. Les voy a poner solamente un par de ejemplos para no alargar esta discusión. Por ejemplo, hay un argumento muy poderoso a favor de que el embrión de una sola célula sea ya algo totalmente nuevo y a su vez sea unas propiedades tan únicas que le concedamos un estatuto especial, por decirlo en palabras digamos que no molesten ni a quien piense una cosa ni a quien piense otra. Y el argumento poderoso es, en el embrión de una sola célula ya está el programa genético, y es cierto. En el embrión de una sola célula ya está el programa genético. De lo que puede ser, pero no obligatoriamente va a ser, un nuevo individuo. Entonces, no confundamos posibilidad con potencialidad en el sentido filosófico. Que pueda ser no quiere decir que lo sea. El programa genético de un árbol también está en una semilla. Pero el estatuto de árbol se lo damos al árbol, no se lo damos a la semilla. Y en Elche, que digamos donde ustedes saben que yo tengo allí mis laboratorios, como está en San Juan, pero es la Universidad de Elche, donde hay un protocolo especial para proteger el patrimonio de palmeras, digamos, se protegen las palmeras, no se protegen los dátiles. Es decir, que esté el programa no quiere decir que esté el individuo. Es un argumento muy poderoso, pero el programa no lo es todo. Un programa de ordenador en mis manos, que soy una patata manejando ordenadores, no significa mucho más. En manos de un experto puede hacer cosas maravillosas. O sea, un programa necesita instrucciones. ¿Qué es el paso siguiente? ¿Quién le da las instrucciones al programa? Entonces, las instrucciones epigenéticas se llaman, porque no son los genes, sino que reciben los genes, están más allá de los genes, se las da fundamentalmente la madre, si el proceso continúa. Por tanto, el programa no lo es todo, pero es más, después de la oveja Dolly, el programa, ese argumento ha perdido mucha fuerza. Porque en la oveja Dolly, la clonación reproductiva de un mamífero relativamente próximo
a la especie humana, abre la siguiente línea de pensamiento. Dolly se consiguió porque lo que se hizo fue transferir el núcleo, o sea, la dotación genética de una célula de una oveja adulta, se metió dentro de un óvulo nucleado y a partir de ahí, con un índice muy alto de fracasos, pero con que una sola vez funcione ya se demuestra que es posible, apareció un nuevo individuo. O sea, lo que estoy diciendo es que el programa genético para generar un nuevo mamífero está en el núcleo de la célula, de cualquiera de sus células. Entonces, si el valor es el programa, ¿vamos a concederle el mismo estatuto a cualquiera de sus células? Y, por ejemplo, cuando ustedes se afeitan, arrastran cientos, hay quien calcula unas 1000, 1500 células que se afeiten, ¿no? Vivas. Es decir, no sentimos dolor porque son los niveles más superficiales, y cada una de esas células vivas tiene un núcleo, y en cada núcleo hay un programa genético, del que en teoría se podría derivar un nuevo individuo. O sea, le vamos a conceder a esas 1000 células que ustedes se han llevado por delante afeitándose el mismo estatuto que al de una persona. ¿Son personas cada una de esas células? ¿O cada uno? Entonces, cuando digo el argumento del programa genético es poderoso, pero creo que después de la clonación de los mamíferos relativamente próximos a la especie humana, y estoy en contra de la clonación, creo que no podemos discutir la clonación de seres humanos, el estado de la técnica no permite ni siquiera que se discuta. Si algún día se resuelve técnicamente, a lo mejor no podemos discutir la ética, pero si no se resuelve la técnica no podemos discutir, no podemos pasar al paso siguiente. Lo que estoy diciendo es que algunos argumentos son poderosos, pero los datos biológicos vienen a quitarle fuerza. Entonces, pero por otra parte sí que aceptamos que cualquiera de los que estamos aquí ya hemos alcanzado el nivel de persona y de ser humano, ¿no? Y también un recién nacido. ¿Dónde ponemos? Porque, por simplificar mucho, ¿no? Es decir, pongamos otra propiedad. Es decir, si nadie se molesta, me gustaría hablar de la hipótesis alma. Es decir, la religión en la cual yo fui educado decía que a mí me instruyeron que cuando el espermatozoide entra dentro del óvulo, en ese mismo momento Dios crea un alma y se le inserta a ese óvulo fecundado, de forma que esa idea, que es aristotélica, la idea del ánima, viene a traducir, ya es una persona. Porque además el alma es eterna. O sea, el alma ya no va a desaparecer nunca. Puede desaparecer el individuo esas células se pueden morir, pero el alma nunca se va a morir. Y además no se puede repartir en dos. O sea, Bernat es Bernat y Félix es Félix. Yo no tengo media alma, yo tengo una entera. Si nadie se molesta, puedo plantearlo como una hipótesis científica, y la mejor forma de plantearlo es aceptar que es cierta. Es decir, acepto esa hipótesis como verdadera. Y digo, aquí se da la situación de que este cigoto ha recibido ya su alma. Y empieza a dividirse y llega a este punto. Pero en este punto tenemos una situación biológica que ocurre en el caso de la especie humana. De cada 1000 nacimientos, de 2 a 4 casos son gemelos homocigotos. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que esta bolita de la que hablábamos antes espontáneamente se ha partido en dos y ha generado 2 gemelos que tienen exactamente el mismo genoma. Son clones. La palabra correcta desde el punto de vista biológico es clon, porque comparten el mismo genoma. Una razón más para pensar que el programa genético no era lo más importante. Porque si tenemos 2 personas, digamos, con el mismo programa genético, es que esa no era la razón, o no era la única razón. Pero ¿qué ha pasado con el alma? ¿Se ha partido en 2? No se puede partir en 2. El alma no se puede dividir. Uno se ha llevado el alma y el otro se ha quedado sin alma. ¿Hay células que tenían un alma al principio y luego pasan a tener otra? Yo creo que la hipótesis alma no resiste este análisis. Entonces no estoy diciendo que el alma no exista. Lo que estoy diciendo es que caso que exista, la recibirá después el embrión. Si el alma es la forma que tienen los creyentes de decir es una persona, o podríamos utilizar otro elemento, ¿no? Yo lo que quiero es que se reflexione, eso es a lo que me refiero. Para eso sirven los datos, para reflexionar. Y la reflexión posiblemente nos llevará a situaciones
en las que será más correcta la aplicación. Y hasta donde yo sé, la afirmación de que el embrión de una sola célula ya es un ser humano, que es la postura oficial de la Iglesia Católica en este momento, pertenece a lo que se llama el magisterio de la Iglesia y no es un dogma. Por lo tanto, el magisterio es algo cambiante, puede cambiar, pasó previamente ya. Es decir, había una época en la cual el Sol daba vueltas sobre la Tierra y ahora es la Tierra la que da vueltas sobre el Sol, ¿no? Pero el magisterio era muy concluyente hace 700 años, ¿no? Y si no estabas de acuerdo te quemaban. O sea, el método era un método convincente, ¿no? Entonces, el magisterio es cambiante y tiene que cambiar. Al fin y al cabo, el magisterio, si yo lo entiendo bien, es la lectura que hace la jerarquía con la mejor de sus intenciones de una realidad. Entonces, lo que hay que pedirles es que reflexione y que esa reflexión sea más adecuada con la realidad, porque no es un dogma. Es decir, uno si dice que Jesucristo no es Dios, y no me estoy moviendo de la católica, luego si quieren hablaremos de la musulmana, de la judía o de otras. Uno si piensa que Jesucristo no es Dios, se tendrá que borrar de esta religión, ¿no? Y apuntarse a otra, porque eso es así. Digamos, en esta religión hay que aceptar que Jesucristo es Dios. Si tú piensas que no, pues te apuntas a otro o fundas tu religión, porque eso es dogma. Pero el magisterio no. El magisterio uno puede no compartirlo y no por eso se tiene que borrar de esa religión. Por tanto, cuando a veces me preguntan si alguna vez se producirá el consenso necesario entre diversas formas de entenderlo, yo tengo que expresar mis dudas, porque confío mucho en la capacidad de las religiones cristianas para reflexionar y evolucionar, porque lo han hecho previamente. De otras religiones confío menos. Por ejemplo, la musulmana creo que lo tiene más difícil. No ha mostrado ese ejemplo de reflexión en el cambio y el análisis de la realidad. Los budistas lo tienen más fácil. En los budistas, por ejemplo, no supone ninguna restricción el transferir un núcleo de una célula humana a un óvulo de vaca, algo que a lo mejor al final acaba siendo un proceso terapéutico interesante para no tener que utilizar óvulos humanos en la reprogramación o utilizar óvulos de otras especies. Eso puede, por ejemplo, a las culturas cristianas les repele un poquito, ¿no? Porque recuerda a lo mejor al minotauro o a quimeras, ¿no? A híbridos de dos especies distintas. No es así, es decir, nunca saldrá un minotauro de ahí, ¿eh? Es decir, eso ya se lo adelanto. Pero como que repele un poco, ¿no? Sin embargo, a los budistas no les molesta en absoluto, porque los budistas creen en la reencarnación y en la especie más elevada en la cual uno se puede reencarnar es la vaca. Por lo tanto, el que tu núcleo se ponga dentro de una vaca no les repele en absoluto, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que forma parte de las creencias, ¿no? Y las creencias son creencias, ¿no? Por lo tanto, son todas muy respetables, pero pertenecen a un ámbito que se resiste mucho al análisis racional. Eso es lo que... Por contra, otras cosas son más accesibles al análisis racional y en ese sentido, digamos, me gustaría continuar por qué podemos hacer y dónde lo podemos hacer. Y voy a empezar con una apuesta. Hace 4 años, en una reunión de médicos, que éramos aproximadamente la misma cantidad de gente que aquí, pero todos eran expertos en diabetes, uno de los asistentes puso, si Roy Calm, dijo, vamos a hacer una apuesta. Como a los británicos les gusta esto de las carreras de caballos, bueno, yo sé que aquí en el País Vasco también son, creo que en San Sebastián son más populares que aquí, las carreras de caballos, y entonces vamos a hacer, esta es una carrera de caballos. En el 2001 empieza la carrera, y podemos apostar sobre una serie de caballos, ¿no? Y los caballos, se lo voy a ir traduciendo al castellano, pues pueden ser el trasplante a partir de islotes de donante, lo que antes les decía, las células de origen embrionario, las de origen adulto, las de la sangre, etcétera, etcétera, ¿eh? Y vamos a apostar qué caballo va a ganar la carrera. Esa era la pregunta. Y fíjense en el caballo 14. El caballo 14, el Dark Horse, es el caballo negro, ¿sí? O sea, en medicina es bueno recordar que es probable que el problema que estamos analizando no tenga solución. Puede que no gane ninguno de los 13 caballos y que gane el caballo negro. Eso quiere decir que ninguna de las
soluciones que se nos han ocurrido hasta ahora es la solución. Y además no se nos tiene que olvidar que es probable que el problema no tenga solución, porque hay problemas que no tienen solución o no la hemos encontrado. La apuesta es que la tiene, es decir, la investigación funciona, el motor de la investigación es que hay una solución, pero hasta que no se encuentra no se demuestra que exista. Entonces hay que poner la frase al revés. Cuando se pregunta sobre ¿y todo esto cuándo funcionará? Dando por supuesto que la medicina lo va a resolver todo. En primer lugar, la medicina no lo va a resolver todo. Entonces la aproximación adecuada es: no sé si el problema tiene solución, pero caso de que tenga solución, para encontrarla la encontraremos investigando. Esa es la única vía que tenemos para encontrar soluciones. Con ese matiz, que no sé si el problema tiene solución. Confío que la tenga, pero en cualquier apuesta pongan también el caballo negro. Puede que la carrera la gane el caballo negro. Y en cualquier caso hay una cosa que va a ser cierta. O sea, la vida, el fenómeno de la vida, desde el punto de vista termodinámico, es altamente improbable. Es decir, estamos ganando todos los días una batalla frente al desorden, que es hacia donde conduce el segundo principio de la termodinámica, gracias a una serie de procesos y a que estamos inyectando energía en el sistema. Lo que estoy diciendo es que a veces exigimos la salud como lo normal, cuando la salud es la excepción, la vida es la excepción. Lo que estadísticamente es más probable es la muerte o la nada, digamos, por decirlo de forma muy simplificada, ¿no? Entonces la vida es una batalla continua, la vida es el fracaso diario de la muerte. O sea, es una secuencia de victorias que acaba en una derrota. O sea, sabemos cómo acaba, eso ya también lo sabemos. Una secuencia de batallas que ganamos, pero que al final, digamos, la vamos a perder seguro. Entonces, la sensación de que la medicina lo va a resolver todo, creo que no nos ayuda. La medicina ha resuelto muchas cosas y cada vez resuelve más, y confiamos en que el tema este de las células madre nos ayude a meter calidad de vida, sobre todo en el último periodo de la vida, que es cuando más se deteriora. Pero hay cosas que es probable que no tengan solución. A mí me van a permitir que continúe investigando con la ilusión de que hay una solución, porque ese es el motor, pero nadie les puede garantizar que el problema tenga solución. Bueno, ¿quién gana la apuesta? Bueno, la apuesta, así en plan Oscar, and the winner was las células embrionarias, ¿no? Las células embrionarias lo único que indica es que era yo quien defendía las células embrionarias en aquella reunión, que fui más convincente que el resto de mis compañeros, ¿no? Pero fíjense lo que digo a continuación. Que el éxito sea posible no garantiza que el éxito vaya a ocurrir. Es más, muchas veces el caballo favorito no gana. Ser el caballo favorito no es una garantía. En muchas ocasiones el caballo favorito no gana la carrera. Y no se olviden del caballo negro nunca. O sea, les voy a contar cosas, pero puede ganar el caballo negro. Y ahora, ¿qué cosas les tengo que contar? Bueno, lo que tengo que contarles es cómo se puede hacer eso. ¿Cómo podemos ir de una célula embrionaria a una célula diferenciada? Es más o menos lo que Magritte, esto es un autorretrato de René Magritte, que lo que está haciendo es eso. Dice, las células madre, las del embrión, al fin y al cabo, un huevo es un embrión, ¿no? Es el embrión de un ave, ¿no? Y en su cabeza se produce el proceso de diferenciación que lleva de las células embrionarias a células diferenciadas, que son las que tiene el ave. Bueno, pues este señor, Sir Roy Calm, también pinta y dijo, pues esto es lo que tú quieres hacer, Bernard. Tú quieres coger células madre de un bulbo y transformarlas en células diferenciadas de los lirios y tal. ¿Cómo hemos hecho eso? En realidad es un proceso complejo y largo, pero lo voy a resumir. O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo ir de un sitio a otro si no sé el camino? En teoría, si no sé el camino no puedo ir. Y yo sé que mi célula puede ir hacia 200 caminos distintos, que son aproximadamente cuántos tipos de células. No digo cuántas células tiene cualquiera de ustedes, sino cuántos tipos distintos. Hay unos 200 tipos distintos. Eso que de cada tipo pueden haber cientos de millones o miles de millones, pero hay como 200 tipos distintos. Eso quiere decir que una célula madre puede ir por 200 caminos distintos. ¿Cómo sé yo que va por el camino que toca?
¿Cómo puedo ir ahí si puede coger cualquiera de los dos caminos? En realidad no lo sé muy bien. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es otra estrategia. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Miren, los científicos tenemos fama de ser gente inteligente, no se lo crean. En general, somos bastante pedestres. Constantes, eso sí, porque la constancia es un valor necesario para que las cosas en la vida te funcionen, pero el sistema con el cual actuamos es de lo más simple que se puede imaginar. ¿Qué hacemos para hacer esto? Lo que hacemos es lo siguiente. Empezamos diciendo, queremos ir a Bilbao. Entonces, muchas gracias. Queremos ir a Bilbao. ¿Y qué imagen cogeremos de Bilbao? Pues yo creo que habrá el Guggenheim. Entonces hacemos una foto del Guggenheim y decir, me voy a Bilbao. Y el procedimiento es, empezamos a caminar. Llegamos a una ciudad, miramos allí qué tal, miramos nuestra foto, pues esto no es Bilbao. ¿Qué posibilidad tenemos de encontrar Bilbao si simplemente vamos caminando y comparando? Pues eso es lo que hacemos los científicos. Nuestras fotos, vamos, esa postal del Guggenheim, suele ser pues el perfil de expresión génica, tal, es decir, cosas que utilizamos para saber que estamos en esa célula. Pero claro, ahora, qué difícil es ir desde cualquier otro sitio. Imagínense que ustedes viven en Roma y quieren ir a Bilbao y el procedimiento que utilizan es caminar e ir comparando los edificios que ven en diversas ciudades con una foto que llevan del Guggenheim. Lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Puede ir hacia 200 sitios y yo no sé por qué camino va, pero puedo hacer lo siguiente. Le voy a meter esa foto del Guggenheim a la célula dentro. Y solo aquellas que lleven la foto del Guggenheim dentro se salvarán cuando yo les aplique un determinado tratamiento. No sé qué camino siguen, pero si alguna ha llegado a Bilbao, cuando vea la foto del Guggenheim se salvará. Ese es más o menos el diseño. Si el diseño es un trocito de ADN que le metíamos dentro de la célula y que reconocía que esa célula había ido a ese sitio. Luego le dábamos un tratamiento a todas las células, pero las que habían llegado al sitio se salvaban y las demás se morían. Con lo cual continuó sin saber el camino. O digo que, bueno, por ser más claro, no sé exactamente el camino. Sé algo del camino, pero no sé todo del proceso. Lo que pasa es que tengo un sistema para ver si ha llegado o si no ha llegado. Eso fue lo que hicimos y lo que ha permitido conseguir algunos resultados. Miren la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha es un cultivo de células. Verde quiere decir insulina, rojo quiere decir núcleos, o sea, todas las células de este cultivo tienen insulina, todas las células de este cultivo tienen insulina, y ahora ya cogemos esas células, las analizamos, les miramos una serie de cosas, se las trasplantamos a un ratón diabético, que es la forma que tenemos de analizarlo. Y cuando se las trasplantamos a un ratón diabético, les baja el azúcar. Se les pone el azúcar en concentraciones normales. Y cuando les quitamos las células, les vuelve a subir el azúcar. O sea, la conclusión es que la bajada se debe a lo que le hemos puesto, porque cuando se lo hemos quitado les ha vuelto a subir el azúcar. En teoría, les cura la diabetes. Les cura entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad es un modelo de diabetes que hemos desarrollado en el ratón, pero que puede ser distinta de la diabetes en humanos. Que algo funcione en experimentación animal no quiere decir que vaya a funcionar en humanos. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero sí que apunta a que por esta línea de trabajo se puede continuar, y hemos de continuar, y de ahí que querramos hacer estos experimentos utilizando células embrionarias humanas. Porque si algún día hay una terapia basada en eso, será con células humanas, no con células de ratón. Y voy a pasar a la última parte. En realidad, he planteado dos problemas. Los dos problemas que he planteado es, quiero células para todos y quiero evitar la inmunosupresión. Y he dicho que las células madre nos podrían ayudar en las dos cosas. Si lo que he dicho hasta ahora se cumple para células humanas, a lo mejor hemos resuelto la primera parte, células para todos, pero no hemos resuelto la segunda. ¿Cómo evitaremos la inmunosupresión? Y ahí tenemos
varias estrategias. Una primera observación, que ya estaba en el primer trabajo que publicamos en este tema hace 5 años, era que las células de origen embrionario no las rechazaba el ratón. No son suficientemente maduras para expresar aquellas proteínas en la superficie de la célula que hacen que sea reconocida como extraña. Entonces esa fue una cosa que luego han confirmado otros autores, esa podría ser una vía. Otra vía, si en paralelo, al mismo tiempo que tenemos la célula diferenciada que queremos, obtenemos células de la serie hematopoyética, de las que van a la médula ósea, a lo mejor somos capaces de hacer quimeras. ¿Y qué es una quimera? Una quimera es una mezcla de células con 2 patrones distintos, algo que es más frecuente de lo que pensamos. Que muchos individuos, muchos de los que estamos aquí, puede que seamos quimeras, que tengamos células con diferentes... Eso ocurre. A veces 2 embriones de esos en la fase de mórula se fusionan. Y cuando se fusionan, el individuo que nace es una quimera. Tiene células de 2 orígenes distintos y es viable. Cada vez se describen más quimeras, lo cual abre otros problemas para la medicina legal, por ejemplo, porque dependiendo de dónde saques la muestra de célula, verás unos genes o verás otros, pero no entraré en eso. Lo que es cierto es que la quimera acepta a las otras células como propias. Estamos en una quimera, y de esto hay clínica ya. En una quimera lo que ocurre es que mezclamos policías. Nosotros tenemos una policía de fronteras que son, por simplificar mucho, los linfocitos T dentro de nuestro cuerpo. Y esos linfocitos T van reconociendo qué célula es mía y qué célula no es mía. Cuando encuentran una que no es suya, que no tiene el código de barras que tiene que tener, que es el pasaporte de todas las células, pues dice, esta no es mía. Entonces empieza a mandarle citoquinas, sustancias que las mata, y además llama a los amigos, es un matón de barrio, ¿no? Llama al killer, al helper, a todos los amigos que llegan y ¡pam!, se cargan esa célula. Es un método muy efectivo para cargarse organismos que no son propios. Es el mecanismo con el que nos defendemos de las infecciones. Pero si mezclamos linfocitos míos con otros, por simplificar mucho, estamos haciendo lo del espacio Schengen, lo de mezclando policías de fronteras. Cuando yo voy con el pasaporte a Alemania me dejan entrar como si fuera alemán, pero llevo un pasaporte español. Y cuando los alemanes vienen a España, también en la frontera son reconocidos como si fueran de aquí. Hemos mezclado nuestra policía de fronteras, hemos generado una quimera, digamos, y aceptamos a lo que antes era extraño como propio. Eso funciona también en biología, esa sería otra aproximación. Pero, y voy a terminar, la mejor aproximación sería utilizar las células del propio individuo. Si utilizamos las células del propio individuo, esas sí que no van a ser rechazadas porque son del individuo. Bueno, a lo mejor aparecen otros problemas, pero voy a entrar en eso. ¿Dónde están esas células? Las células de un adulto están en un adulto. Se voy a hablar de las células madre del adulto. Es un campo en el cual cada día tenemos datos nuevos. Hay una discusión continua sobre si lo que ocurre es que se transdiferencian, si se desdiferencian. No voy a entrar en ese problema, pero les voy a adelantar 2 cosas. La primera, no sé si existe, pero de nuevo voy a hacer la aproximación de la hipótesis. Caso de que exista, y esta sería la madre de todas las células, caso de que exista una célula madre en el adulto con esa versatilidad tan grande, es muy probable que esté en la médula ósea. Y que no sea ninguno de los tipos que se han descrito hasta ahora, sino un tipo anterior a uno de esos. Porque lo que sabemos es que hasta ahora se han descrito 3 o 4 tipos. Y lo que sugiere esta imagen es que esos 3 en realidad representan a lo mejor una forma diferenciada de otra más primitiva que es la madre de todas. A mí me gustaría que esta hipótesis fuese cierta, porque eso significa que en la médula ósea cada uno de nosotros tenemos digamos, un mecanismo para regenerar tejidos. Para regenerar nuestro hígado, para regenerar nuestro riñón, nuestro corazón, nuestro páncreas, y que ese proceso es un proceso que se puede estimular, que a lo mejor en condiciones normales no va muy fuerte, pero si aprendemos cómo funciona, lo podemos estimular, igual que estimulamos otras cosas. Los medicamentos eso es lo que suelen hacer, ayudar a estimular procesos, inhiben unos, animan a otros. O sea, eso es lo que me gustaría que fuese cierto, pero no sé si es cierto. Y en eso hay una discusión tan larga que me llevaría años. Los últimos resultados. Hay una cosa que yo hace años, al mismo tiempo que empecé a trabajar con embrionarias, también empecé a trabajar con adultas.
Y lo he dicho siempre. Lo que ocurre es que como el trabajo con embrionarias es lo que es más, no sé, más conflictivo, es lo que acaba saliendo. El trabajo con adultas, por más que lo cuentes, no digamos, como no genera ese morbo periodístico, pues no tiene luego esa difusión. También ocurrió otra cosa, y es que los resultados que tenía con embrionarias eran mejores que los que tenía con adultas. Pero en los últimos 2 años hemos hecho la siguiente aproximación. Hemos utilizado células procedentes de la fracción blanca. Ahora voy a hablar ya de células humanas, de la sangre obtenida de humanos. O sea, se saca medio litro de sangre, que es algo que cualquiera de ustedes puede donar ahora medio litro de sangre y no va a notar casi nada. Vamos, si quieren se toman un bocadillo y un vaso de vino después, pero que nada, que uno se saca medio litro se queda como estaba. De ese medio litro de sangre sacamos la fracción blanca, los glóbulos blancos. Y de esos glóbulos blancos, una fracción muy rica en monocitos, que es uno de los tipos que hay dentro de los leucocitos, dentro de los glóbulos blancos. Cuando utilizamos monocitos y los exponemos a un tratamiento que, por supuesto, pues es el producto de muchos fracasos, llegamos a otras células a las que hemos bautizado células progenitoras procedentes de monocitos. Como siempre, los nombres son lo menos ocurrente que se pueden imaginar. Claro, si vienen de monocitos, claro que proceden de monocitos. Y si son progenitoras es que pueden hacer otras cosas. Pues ¿por qué? Porque hemos visto que a partir de esas células podemos darles instrucciones para que se conviertan en células muy parecidas a los hepatocitos o en células muy parecidas a las productoras de insulina. Y eso está ahora en prensa en una revista, o sea, va a salir publicado en Gastroenterology. Y si me dejan que me salte lo de los hepatocitos, pues me voy a la insulina y con eso termino. Ahí hemos hecho agregados que ya se parecen mucho a los islotes, que se tiñen con ditizona. La ditizona es un colorante del zinc, y el zinc en el cuerpo humano está junto con la insulina. La insulina se almacena con zinc, hace hexámeros, o sea, grupos de 6 con zinc. Entonces, si se da positivo a ditizona, es que hay zinc, y zinc hay donde hay insulina, pero más interesante es que hay insulina. Da positivo a la insulina, y más interesante, da positivo al péptido C, que es la demostración de que la insulina la han sintetizado estas células. El péptido C es una molécula pequeñita que sirve de conexión para... La insulina tiene 2 brazos, pues el péptido C es quien agarra los 2 brazos. Por lo tanto, si hay péptido C, es que hay insulina, se está expresando el gen, y la última diapositiva, lo que es más importante, normaliza transitoriamente la glucemia en un ratón diabético. Y luego se vuelve diabético de nuevo. Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿qué pasa? ¿Que estas celulitas solo sirven 3 o 4 días? Bueno, es que esto es un senotrasplante, ¿eh? Es un trasplante de células humanas a un ratón, y el ratón las rechaza. Entonces lo que hay es rechazo aquí, y hay una normalización. Estos son resultados que finalmente los hemos publicado porque esto está hecho en colaboración con un grupo alemán. Concretamente uno de los alemanes tenía más prisa en publicar porque está haciendo ahora la habilitación, o sea, está haciendo las oposiciones a catedrático. Y uno para opositar necesita publicaciones, y él tenía más prisa y finalmente lo hemos... Yo me hubiera esperado más tiempo, porque lo que les quiero contar es que aún no me lo creo. O sea, lo voy a decir en otras palabras. Pienso que me he equivocado y no sé en qué me he equivocado. Eso es lo que mi impresión en este momento. Porque es un proceso tan llamativo, o sea, poder sacar células de un paciente y transformarlas en la que necesita el paciente, es lo que me gustaría que fuese cierto. Pero es tan atractivo que no quiero creérmelo. Así que me dejan ustedes un par de años más para que lo estudie y compruebe en qué me he equivocado. Lógicamente, el páncreas, si lo podemos o no lo podemos regenerar, continúa siendo una pregunta que está abierta. Yo para hacer este trabajo he necesitado la ayuda de muchas agencias de financiación, nacionales e internacionales, de un listado muy largo de colaboradores que no aparecen en la foto, porque esta foto en realidad es de un grupo de amigos que nos fuimos de paella, y como en las fotos anteriores, cuando ponía la foto de mi grupo, el más viejo siempre soy yo. Así que he decidido cambiar la foto y poner otra en la cual el más joven soy yo,
pero donde hay más mensajes, aparte de promocionar la paella, cosa que los valencianos estamos obligados, digamos, a promocionar el plato, tiene otros mensajes. En realidad es una paella que intentamos hacer todos los años para homenajear al señor que lleva las gafas negras, que fue nuestro profesor de este grupo amplio de gente, donde cada uno cogió un camino. Digamos, un señor fue tipógrafo, otro señor fue pintor, este señor fue cirujano, este señor es cura, ahora es que no se sabe quién es cura y quién no es cura, pero él es cura, ¿no? Este señor es empresario, y este señor todos los años nos juntamos con la ilusión de estar con él y un poco con la sensación de que va a ser el último año, pero digamos, por ahora gana la batalla, digamos, esa batalla que sabemos que finalmente va a perder, la va ganando, y aparte de todos estos colaboradores, también estoy en deuda con el gobierno anterior, gracias al cual yo pude viajar mucho, ¿no? Entonces, pude irme a Singapur, donde me tuve que ir a hacer experimentos, ya que no me dejaban hacerlos aquí, y gracias a eso pues he podido ver esta especie de rana verde, que es una especie curiosísima, que solo está en el norte de Australia, o esta cocodrilo hembra, a una distancia comestible, comestibles nosotros, digamos, y tal, cosa que en otras circunstancias no hubiera sido posible. O sea, la vida de un científico es apasionante por muchas cosas, sin excluir estas últimas que les he mostrado. Muchas gracias por su atención.